Bien, agradecemos al Santo Bendito es por esta oportunidad de eh, realizar esta conexión. Eh, Agradezco también a mi gran amigo Dairo Callejas. Él es un moré de Colombia. Los conocemos ya hace bastantes años y, y bueno, la sabiduría divina, el plan divino este año ha hecho que nos unamos en cuanto al estudio de los secretos del cielo, y quiero saludarle a él también cariñosamente, a su esposa, a su familia y también a todos los colaboradores y los miembros de su comunidad. Eh, de antemano, nuestro grupo también, nuestra escuela, Los Secretos del Cielo, les saluda cariñosamente. Es un honor poder saber de que hay más almas que estamos en el camino de la espiritualidad, en el camino de la Torá y de la conexión con el Creador. Es un honor para nosotros también conocer almas nuevas y unificarnos en esta gran labor de luz, eh, de compartir con el mundo entero. Así que esperamos que esta no sea la primera ni la última vez, sino que eh, sea grato para nosotros tener esta alianza, y si en algo podemos servir o en algo ustedes pueden servir también para nosotros, eh, crecer y avanzar en el reino de Dios. Así que vamos a ir a lo que nos convoca, a los secretos de la parashá de esta semana. Eh, Nosotros, por ejemplo, como grupo, nosotros damos las citas semanal para que cada persona en su casa, en sus tiempos, estudie la porción. Compartimos citas de la Torá, también de los profetas y citas del Nuevo Testamento también, eh, para los que seguimos la enseñanza de Yeshua de Nazaret. El día sábado, por la mañana, Miguel Villalobos, que ahí tiene su camarita encendida, contamos con el honor de recibir las enseñanzas del Midrash, que son enseñanzas más profundas de la Torá, donde contienen bastante enseñanzas de vida, alegóricas y parábolas también, que nos ayudan a crecer internamente. Así que, y ahora, pues toca los secretos, ya vamos subiendo cada vez más de conciencia, así que vamos a hablar sobre los secretos de la parashá de esta semana, que es llamada en hebreo Toldot. Eh, Parashá Toldot es la número 6, ya de la Torá. Algunas personas le traducen generación en español o descendientes. La porción de la Torá está ubicada en Génesis capítulo 25, Bereshit, Génesis en español, capítulo 25, verso 19, hasta el capítulo 28, verso 9. Esa es, esa es la base de la parashat. Luego tenemos los profetas eh, que van a aludir a lo mismo, y los escritos también del Nuevo Testamento, que nos hablan también de algunos tópicos de la porción semanal. La parashá de esta semana tiene bastantes temáticas, como todas las porciones. La parashá Toldot nos habla del nacimiento de Jacob y Esaú, Jacob o Esab en hebreo, con características diferentes, según los sabios, en el año 2108 desde la creación. Nos habla también del episodio cuando Esab vende su primogenitura a Jacob, también de que Isaac se dirige a lo de Abimelech en guerra al sudoeste de Israel. Nos habla también la porción sobre que el Creador ordena a Isaac que no descienda a Egipto y le promete también una gran descendencia. Nos habla de la estadía de Isaac en Gerar,
acerca de las riquezas también y la fama. Nos habla de que Esaf se casa con Yehudit y Basmat. Nos habla de la bendición también del patriarca Isaac Abinu a Jacob y también a Esaf en el año 2171 desde la creación. Nos habla también de el odio de Esaf a Jacob, también que Rebeca, la madre de Jacob y Esaú, envía a Jacob a Harán en el año 2171 de la creación, y la bendición de Isaac a Jacob y le da instrucciones para su casamiento. Eso es como una síntesis de todo de toda la temática, las temáticas que se involucran en esta porción. Bien, ahora vamos a pasar entonces a lo que son los comentarios, los secretos de cada uno de estas aliyotos, los temas que habla la Torá. Bien, voy a proyectar una diapositiva y ahí vamos a ir viendo los secretos. Si las personas están con audífonos, no es necesario que vean la diapositiva, escuchen, porque vamos a ir explicando detalladamente de qué trata. Primero quiero dejar en claro que esto ya lo hemos dicho siempre, pero siempre hay personas que nos van a escuchar por primera vez, ya sea acá o después cuando el video salga a internet, que la Torá tiene 4 niveles de comprensión. Uno puede entender la Torá o la Biblia de una manera literal, la puede entender de una manera alusiva, de una manera alegórica o también una manera mística, ¿ok? Espiritual. Entonces, sabemos de que cuando vamos a la esencia, cuando vamos a lo espiritual, esa parte espiritual conecta con nuestra parte espiritual. Leer la Biblia de manera literal ayuda, pero la Torá de manera literal fue, y de hecho todos sabemos de que esta es la segunda Torá, porque Moisés en el monte Sinaí recibió 2 Torot. Una en primera instancia antes del pecado del becerro de oro y otra Torá después del pecado del becerro de oro. Y sabemos de que ambas Torot tenían enormes diferencias. Entonces, la primera Torá era una Torá revelada, una Torá que de hecho podría transformar a Israel, y era a propósito de Akadosh Baruj Hu, del Creador, transformar a Israel en una nación angelical, volver a recobrar el estado de luz que Adán tenía en el Edén, pero por el incidente del becerro de oro eso no se concretó, así que después tuvo que enviar una Torá velada, ¿sí? Una Torá codificada que realmente aplica las acciones del cuerpo. La Torá revelada transforma el alma, es por eso que el rey David decía que su Torá, en el Salmo 119, tu Torá transforma el alma, porque es el objetivo de la Torá, transformar y llevarnos a cambios y a la evolución de quienes siempre tuvimos que haber sido en esta creación. Entonces, pero sobre todo agradecemos al Creador por todo lo que tenemos a disposición, ya sea la Biblia literal como la hemos recibido y por los secretos que se están expandiendo en nuestra generación. Bien, voy a proyectar la diapositiva para ya comenzar directo con la porción de esta semana. Bendecimos a Lorena, nuestra amiga de Argentina, por estas hermosas imágenes siempre que nos provee semana tras semana. Bien. El primer tópico que vamos a hablar es acerca de Jacob y Esaú. ¿Ok? Jacob y Esaú, como se dice en hebreo. Comenzaré diciendo, porque la Torá dice, nos habla de la descendencia de Abraham, y realmente
sabemos de que de Abraham descienden todas las almas del pueblo de Israel, y no solamente como algo exclusivo, sino que en realidad la tierra en su momento, toda la tierra llegará a ser Israel. Primero que según la Kabbalah, los secretos del cielo nos enseñan que Israel no es un grupo étnico, ¿ya? Israel no es lo mismo que decir judío. Israel es un pueblo que ha conectado directo con Dios y ha elevado su estado de conciencia para buscar las cosas celestiales. Israel es una palabra hebrea que tú la puedes permutar y te puede dar la palabra Roshli cuando tú das vueltas a las letras. Roshli, usando las mismas letras que Israel, te da, significa directo a Dios. O sea, una persona que va directo a Dios es Israel. Como también podemos permutar Israel, cambiar el orden de las letras y llamarle Yashar El. No, Rosh Li es mi cabeza y Yashar El directo a Dios. Ahí sí. Rosh nos habla de cabeza. Cabeza es un código para hablar del mundo espiritual. A diferencia, por ejemplo, del primer nombre de Jacob, que Jacob viene de talón. Talón es lo más bajo, cabeza es lo más alto. Por eso que a Jacob, cuando penetró los ámbitos espirituales y entró al plano espiritual a luchar con el ángel, y lo vence, después de ese episodio se le cambia el nombre a Israel. Por lo tanto, Israel es un nombre, pero más que personal, es un título espiritual, que incluso se te puede poner a ti. Tú puedes tener tu nombre secular o tu nombre hebreo, pero desde lo alto te pueden llamar Israel por salir de este plano, entrar a las esferas espirituales y dominar también el mundo angelical como lo hizo Jacob. Entonces es un secreto de que llegará el día, y de hecho un secreto gadol, un secreto grande, que donde toda la tierra se llamará Israel. Y según la Kabbalah, ya no se llamará incluso Israel, sino que se llamará Yeshurun. Ese nombre recibirá. Y Abraham será el padre de toda la humanidad. Y ese secreto lo vemos oculto en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 37, en el verso 22. Dice Ezequiel 37, verso 22. Y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Y los haré una nación en la tierra. Está hablando de que toda la humanidad será una sola. Como también dijo el profeta Zacarías en el capítulo 14, que en aquel día, hablando de la era mesiánica o del mundo por venir, dice que Dios será uno, el Creador será uno sobre toda la tierra, su nombre será uno y Él será uno. Por lo tanto, de Abraham descienden todas las almas, y todas las almas que vienen de otro tronco, de hecho, por decirlo así, de otro tronco genealógico, formarán parte del tronco de Abraham. Eso es lo primero. El segundo secreto respecto a este tema, la parashá nos dice que Rebeca, era estéril. Según los secretos del cielo, y esto también lo comentamos la semana pasada, que cuando la Torá habla de las matriarcas, en realidad se refiere al cuerpo físico del patriarca. Los patriarcas en la Biblia representan el alma de una persona. Las matriarcas o las mujeres representan el cuerpo de una persona en la Biblia, en la Torá.
Por lo tanto, la Torá en el lenguaje literal nos dice que Rebeca era estéril. Entonces, eso es una alusión a que el cuerpo físico, que está en paralelo con Rebeca, es estéril debido a que pertenece a la Sefirá de Malhut. A la Sefirá de Malhut. Mire, yo voy a enseñar, siempre lo hago así, voy a enseñar como si por primera vez le estuviera enseñando a una persona. Y para eso me pongo en el lugar de todas las personas y me gusta ser bien detallista para que no queden preguntas después. Por ejemplo, a este esquema nosotros le llamamos el árbol de la vida. El árbol de la vida, que vendría siendo este cuadro que está aquí a la izquierda. Estas esferas redonditas que vemos acá son canales de energías que en Kabbalah son llamados sefirot. Y esto mismo, este mismo mapa está proyectado en el cosmos, en el universo, y también en el humano, que nosotros somos un microuniverso. Podemos decir somos un microuniverso, o podemos también decir que nosotros somos un árbol de la vida. Por lo tanto, todo lo que vemos acá son canales de luz, canales de energía, que sobre Keter, por ejemplo, Keter es la sefirá más alta, más elevada, sobre Keter está la luz infinita del Creador, o todo lo infinito que es Él, que realmente no existen ni palabras. De hecho, Saulo de Tarso dice que él habita en luz inaccesible, luz infinita. Y resulta que estos canales que están manifestados tanto a nivel cósmico como a nivel personal, el Creador los diseñó así para poder canalizar su luz, ¿ya? Entonces, cada vez que el Creador te ilumina, hay un sistema que procesa toda la iluminación hasta cuando llega a tu alma, cuando llega el resplandor, cuando llega la iluminación, cuando llega las ideas, cuando llega la inspiración, todo eso que tú percibes en la experiencia, tiene todo este sistema de canalización para que esa luz se reduzca a nivel energético que tú puedes soportar en tu interior. Y en realidad todo este sistema son canales como transformadores que reducen la luz del creador y no te llegue como en el infinito, por ejemplo. En el infinito la luz del creador es muy potente que ni siquiera el universo sería capaz de sostenerla. Por eso Dios creó estos canales. Entonces, cósmicamente, nuestro cuerpo físico pertenece a esta dimensión más baja que Malhut. Si lo hablamos de manera cósmica, este mapa está representado por planetas y estrellas, y nuestra Tierra representaría Malhut. Y en ese caso estamos hablando del cuerpo, ¿ya? Esta parte física. Bien, eso les quería detallar para continuar con los secretos que estamos llevando. Si la Torá dice que Rebeca era estéril, si la Torá dice que Sara era estéril, está hablando en alusión al cuerpo físico que tenemos, en donde está depositada nuestra alma. Rebeca representa el cuerpo, el mundo físico. El mundo físico es estéril, aquí no hay nada, en comparación con respecto al jardín de Edén, por ejemplo. Y si nosotros queremos tener fruto, tenemos que unirnos a Isaac. Isaac, ¿qué representa? Representa el mundo espiritual. Por lo tanto, la unión de Rebeca con Isaac, la unión de ambos mundos, el mundo físico con el mundo espiritual, hace que la persona sea fructífera. Entonces, hay personas que, por ejemplo, tienen ideas, tienen proyectos, tienen sueños,
eh, pero no concretan. O hay personas que dicen, yo no tengo sueños. Hay personas que dicen, yo no sé qué es lo que quiero en la vida. Hay personas que el tiempo va pasando y no concretan eventos, no hay avance, no hay crecimiento personal. Y no hay crecimiento personal porque la persona está estéril espiritualmente hablando. Para eso tiene que unir Rebeca con Isaac, tiene que unirse, en este caso, al mundo espiritual o a la sabiduría espiritual, que en realidad le va a arrojarle luego a su alma ideas, proyectos, iniciativas, inspiración divina, profecía, un sinfín de cosas que cuando uno conecta con el plano de arriba, realmente luego comienzan a emanar cosas maravillosas en el interior de la persona o en la conciencia de la persona. Entonces, la unión de los dos mundos hace que la persona sea fructífera. Si queremos que en esta tierra haya fruto, el alma y el cuerpo deben trabajar en armonía. De hecho, tiene que haber una alianza entre el cuerpo y el alma. Lamentablemente, a veces suele pasar de que la energía del cuerpo está remando para un lado y los deseos del alma están remando para otro lado. Hay que llegar a un equilibrio, hay que llegar a una conexión, hay que llegar a una armonía. A veces el alma tiene todo el deseo de levantarse a la madrugada a estudiar, o a orar, o a meditar, y llega el momento de levantarse, y el cuerpo con su vibración baja está diciendo quédate acostado, hazlo mañana, deja que otras personas lo hagan, eso no es para ti, vas a andar con sueño en el trabajo, o sea, el cuerpo comienza a arrojar datos, cosa de que el alma no haga su trabajo. Pero hay que llegar a una asociación, hay que llegar a una, por ejemplo, si al cuerpo le gusta dormir, entonces permite que tu cuerpo descanse temprano y te levantas temprano a estudiar los secretos del cielo. Si a tu cuerpo le gusta comer antes de estudiar y de hacer tus oraciones, bueno, come. Y a lo mismo sucede cuando llega la hora de meditar, el cuerpo se detiene. Cuando el cuerpo se detiene, hace que el alma tenga chance, tenga libertad para desenfundarse de este tabernáculo terrestre y poder entrar a otros planos espirituales. Entonces, cuando en la Torá tú ves que ambos se unen para tener hijos, representa eso, unir el mundo de arriba con el mundo de abajo. Hay muchas formas de unir ambos mundos. En Shabbat, por ejemplo, nosotros unimos ambos mundos. Cada vez que tomas un vaso de agua y haces una verajá, una bendición, tú unes ambos mundos. Hay muchas maneras de unirlos. Bien, Esav o Esaú representa la imagen del Satán. El Satán tiene un nombre personal. Satán no es un nombre, es un título. De hecho, Satán se traduce como adversario u oponente. Eh, Esa representa la imagen de Satán. Ahora, ¿por qué representa la imagen de Satán? La Torá dice que Esab nació rojo, colorín, como le llamamos en el lenguaje acá en Chile, colorín o pelirrojo, y sabemos de que lo rojo cósmicamente alude al planeta Marte. Y en Kabbalah sabemos de que el ángel que custodia o que tiene influencia desde Marte es Samael. Y Samael es el nombre personal de a que la gente conoce como el Satán. De hecho, el planeta Marte se le llama planeta rojo, el planeta del rigor. De hecho, yo no sé si le ha pasado, pero
yo por lo menos las personas que nacen así pelirrojo, colorinas, tienen como la tendencia a ser un poco más violentas. No quiere decir de que sean hijos del diablo, para nada, pero tienden a veces, por la energía la cual le influenció al nacer, tienden a ser como más violentos. Las fuerzas del mal siempre envían sus representantes entre los hijos legítimos de Adán y Java, de Adán y Eva. Bueno, sabemos de que según el Zohar, existen como dos simientes en el mundo. Existe la simiente de Eva con Adán y la simiente de la serpiente. Y hay almas que vienen de esta raíz. Bueno, en Kabbalah también sabemos que aunque vengan almas desde este tronco, al momento de aparecer en este mundo, ellos también poseen una chispa divina, porque incluso hasta el Satán tiene chispa divina. Y, y esa misma chispa puede hacer que la persona le dé la vuelta a su destino. Ya pueden ser almas perversas, pero se pueden transformar en grandes justos. Todo depende del trabajo espiritual de la persona. Isaac, dice la Torá, que amaba a Esaú debido a que comía de su casa. Pero Rebeca amaba más a Jacob porque habitaba en tiendas. ¿Sí? Las fuerzas del mal son astutas y sagaces. Nunca podrás vencerla de frente, hay que usar el engaño. De hecho, aquí hay un gran secreto, porque Dios de antemano, y de hecho de ahí lo vamos a ver, Dios de antemano predestinó a que el mal sea derrotado con su propio mal. De hecho, tú lees la parashá literal y todos critican la mayoría critica a Rebeca con Jacob cuando lo disfrazan para presentarse delante de Isaac para la bendición. Y en realidad lo que está ocurriendo ahí es un gran ticún, es una gran rectificación que está haciendo Rebeca, una rectificación de Eva. Ya vamos a, ya vamos a llegar allí más profundamente. Pero las fuerzas del mal son astutas y sagaces. Eh, y a veces con las fuerzas del mal hay que aplicarle con el mismo remedio. Y lo que va a hacer Jacob no es en realidad algo que en la mente dual parece malo, sino que realmente le están aplicando de su misma fuente, de su misma energía, le están aplicando de su mismo remedio. Con respecto al guisado rojo, alguno ahí le traduce legumbre, otro le dice lentejas. La Torá habla de guisado cuando sabemos que Jacob, a cambio de un plato de guisado, le pide la primogenitura a su hermano. ¿Sí? El Midrash dice que Esab venía de haber matado a Nimrod y al llegar, llega con hambre y precisamente Jacob estaba preparando un guisado y hacen un intercambio. Y como a Esab le interesaba más lo físico, pues negoció lo físico con lo espiritual que le correspondía. Entonces, el guisado rojo representa la astucia para engañar a las fuerzas del mal.
El rojo está asociado al rigor, a las fuerzas del mal, que representan a Esaú. De hecho, la palabra Edom es rojo, porque a Esaú después se le cambia el nombre y le llaman Edom. Y Edom es una palabra que significa rojo y está asociado a Esaú. Jacob tuvo que usar una estrategia de las fuerzas del mal para poder vencer a Esaú, quien le representa. Bien, este es el primer tópico, Jacob y Esaú. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Para seguir avanzando. Si hay alguna pregunta, adelante. No sé si por allá, mi querido Dairo, hay alguno de la comunidad tiene alguna pregunta para poder responderle, o de acá de la plataforma. Amado, no, yo estoy tomando apunte. Me dicen es que si puedes repetir lo de la última, el guisado, pero bueno, yo no sé, el hermano quiere que como que le repitas. Sí, claro, no hay problema, no hay problema. Sí. El guisado rojo, dijimos, eh, está asociado con el rigor. Siempre cuando hablamos de rojo, lo aludimos a la energía electromagnética del planeta Marte, que es llamado el planeta rojo, en donde influencia Samael, ¿ok? Al que llamamos el Satán. Entonces, Jacob lo que tuvo que hacer es usar una astucia para engañar al mal con su propio mal, ¿sí? Eh, y de esta manera, pues, tuvo que intervenir. Entonces, si el mal hace el mal, hay veces donde donde lo tienes que vencer con el propio mal. Y esto fue lo que sucedió. O sea, injusticia, injusticia, por ejemplo, Samael o el Satán, el ángel de la muerte, o diferentes nombres que tiene el mismo personaje, ¿qué injusticia él podría reclamar cuando él desde un principio en el Edén usó la astucia con Eva? Él no podría reclamar justicia. O sea, en otras palabras, él está siendo eh, víctima de su propia acción. Víctima de su propia acción. Y lo que está, por otra parte, buscando Rebeca es rectificar lo que Eva hizo. En el caso cuando va a engañar, en este caso, entre comillas, a Isaac, en el momento de la bendición. Pero aquí Jacob, en el guisado rojo, Jacob tuvo que usar la astucia para engañar a Esab, que representa las fuerzas del mal. Y todo por la bendición que está emanando y que posteriormente se va a manifestarse en Jacob. Eh, Eso fue lo que había dicho. No sé si estamos bien ahora. Ah, ya. Carla acá en el chat dice, me respondiste la pregunta que tenía respecto al planeta Marte. Bien. ¿No hay más? Miguel, ¿tú habías prendido el micrófono, parece, o no? ¿O es mi idea? Sí, no sé. Del- Te escucho cortado. No sé si soy yo nomás o... ¿Ahora? ¿Está Ahí bien? sí, ¿No? sí, ahí sí. Ahí sí. Sí, estoy afuera, yo creo. Escucha. No, cuando hablaba sobre algunas clases de las cosas de los rostros y todo eso, el ponerse rojo cuando uno se ruboriza, ¿tendrá que ver con eso? Porque es como siempre que cuando hace algo indebido, cansado tiene que ver con las emociones igual, ¿o no?
Claro, es que es una vibración alta, ¿ya? Es una vibración alta que desde ahí, de hecho, cuando la persona se enoja, la cara se le pone roja. Y hay otra forma de cuando la cara se pone roja, y es cuando la persona se avergüenza, que son dos vibraciones altas. Y de hecho, los sabios dicen que si tú avergüenzas a una persona, mejor que no hayas nacido. O sea, así de grave es esa vibración. Tiene que ver. Tiene que ver, exactamente. Wow. Y la Gracias, persona doctor. cuando se enoja, ¿qué es lo que hace? Rigor. Rigor. Y es mejor que la persona se calme porque cuando la persona está bajo la influencia del rigor, realmente después como que termina arrepintiéndose de sus acciones. En realidad se termina perjudicando a sí mismo. El Zohar dice que cuando la persona se enoja, hay una sección del alma que sale del cuerpo cuando está en ese trance, y cuando esa sección del alma regresa, regresa con un espíritu añadido. Lamentablemente la persona que se enoja y explota, esa energía va a dar a un banco de energía que luego, no sé, por tal personaje al otro lado del mundo va a tomar esa energía para matar a otra persona. De que no es conveniente enojarse. Amado, o sea que según, sin invocar el espíritu maligno, al enojarse, ya al igual lo trajo. Exactamente, exactamente. Y esa alma regresa con ese añadido, con esa energía, con ese espíritu. La persona después, en cualquier momento, se va a volver a enojar y puede que sea con más intensidad la próxima vez. Amén. Maestro, ¿hay una forma de que se vaya? ¿Forma de que se vaya? Claro que sí. Levántate a estudiar el Zohar en la madrugada y se va. O hace una meditación para eliminar espíritu y se va. Ah, muy bien, gracias. Celebra Shabbat y se va. Es que en realidad la Teshuvá es acción. La Teshuvá, más que un sentimiento, es acción, revolcar la acción que cometí. Entonces, de hecho, la palabra Teshuvá, de hecho, la Kabbalah dice, no digas Teshuvá, di Tashuv-He. Tashuv-He es retorno a la letra Hei del tetragrama, que equivale en realidad a la sefirá divina del árbol de la vida, o sea, el mundo espiritual, al mundo de la luz. Por lo tanto, la Teshuvá es volver a conectar mi alma del mundo de la luz, del mundo espiritual. Es realmente ahí cuando la persona comienza luego con su rectificación. La persona después, por eso uno dice, no, es que me arrepiento. ¿Cuántas personas se golpean el pecho, lloran tal vez delante del Creador y le dicen, yo no voy a pecar más, Padre, perdóname, Padre Celestial, porque hice este pecado, y resulta que pasó en un tiempo y volviste a caer en lo mismo? Lo que pasa es que la verdadera Teshuvá es cuando tú involucras el retorno a la conexión de ti mismo, de tu alma, con la divinidad. En este caso, al mundo de Axilut, al mundo de la emanación, al mundo espiritual. Cuando la persona conecta con la dimensión espiritual, esa persona está haciendo Teshuvá realmente. Por eso dice la Kabbalah, no digas Teshuvá, di Tashuhe. Vuelve nuevamente a esa dimensión y ya después no te van a dar ni ganitas de volver a cometer el siguiente pecado. ¿Por qué? Porque eso después te nace por inspiración, no por el intelecto o por querer hacerlo con tu fuerza. Está bien, las fuerzas se van a aplicar, pero con una influencia que está saliendo desde el interior de tu alma. ¿Alguien más? Sí, maestro, una consulta. Usted dice que cuando uno se enoja o sea, esa ira sale del cuerpo y va en otra parte y alguien más lo toma para cometer algún delito mayor.
de esa ira que salió del cuerpo de uno. Pero eso, por ejemplo, aplica para solamente las personas adultas o también a los niños, por ejemplo, porque a veces también los niños como que se airan, tienen peleas. Para todas las personas. Para todas las personas, solamente que los niños, por no tener conciencia, porque los niños, no te olvides que viven su nivel de espiritualidad el más bajito, que es llamado el nefesh. Entonces, como esa es su conciencia y esa es su vibración, a ellos no se les culpa de lo que hacen. Pero los que sí tenemos responsabilidad somos los adultos. A los padres, en este caso, por ejemplo, de poder, bueno, inculcar a ese niño y poder enmendar de alguna manera ese error o sea, enseñándole que no crezca de esa manera. Sí, y la mejor enseñanza es el ejemplo. La mejor enseñanza es el ejemplo. Porque uno le puede enseñar, por ejemplo, yo hace unos meses atrás me invitaron a un hogar a orar por un niño que supuestamente el niño estaba endemoniado, tenía espíritus, y cuando llego allá me doy cuenta de que el niño nunca estuvo endemoniado. O sea, en realidad el comportamiento violento que tenía el niño era causa de que los papás vivían peleando delante de él. Le tiraba las ollas, las cucharas, todo se tiraban delante del niño y habían ofensas y violencia emocional y mental ahí en el hogar. Eso causaba que el niño tuviera esa actitud. Por eso que el ejemplo mayor hacia los hijos es el ejemplo concreto de los padres en la acción. Ahora, si su enseñanza oral va acompañada por la acción, Baruch Hashem. Ya, bueno, gracias, maestro. Con gusto. Bien, vamos a seguir avanzando con el siguiente tópico. A ver. Isaac y los filisteos. Isaac y los filisteos. La Torá nos cuenta de que Isaac fue el único patriarca que no descendió a Egipto. Egipto representa también el plano físico, el mundo de la materialidad. La prosperidad de una persona aparece cuando el hombre entra en contacto con el mundo de arriba. Y para recibir todas estas bendiciones, tenemos que reforzar el estudio de los secretos del cielo y el cumplimiento de los preceptos con las intenciones adecuadas. Yo no sé, en tu caso, por ejemplo, cuando tú quieres guardar los preceptos de la Torá, ¿con qué intención lo haces? Permítame, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekunu v'yibid. ¿Con qué intención lo haces? ¿Sabes qué? Cuando la intención es pura, no hay ningún problema. Cuando tu intención es, de hecho, sabes que los preceptos de la Torá es un regalo divino. Cada precepto revela una ley universal. Cada precepto de la Torá revela una ley de la naturaleza, una ley del universo. Y el Creador te la pone ahí, te pone 248 acciones y 365 abstenciones para que el universo te pueda corresponder con las bendiciones que luego te tienen que llegar a tu vida. En realidad, los problemas del ser humano es que no conoce las leyes del universo. Y las leyes del universo son las leyes de la Torá, que aplican a toda persona. La religión te dice, no, es que esto es para un grupo de personas, esto es para otro grupo de personas. Es como, no, los mandamientos, o sea, tú puedes
Tú puedes comer cerdo, tú puedes, por ejemplo, tú puedes comer ratón, tú puedes comer murciélago, estés permitido porque tú no eres judío, y enférmate como tú quieras. Total, el judío es el único que puede elevarse, el único que puede trascender, el único que puede romper las clipot, las cáscaras, ¿no? O sea, tú puedes comer bien. O sea, las leyes del universo, ¿quién se puede adueñar de las leyes del universo? Es por eso yo creo que Dios no le dio la Torá a Abraham y Abraham lo descubrió sola. Abraham descubrió la Torá solo. Está escrito que Abraham guardó los mandamientos, los preceptos, los estatutos. ¿Y cómo si Abraham no tenía la Torá? Es que Abraham descubrió la Torá en medio de las leyes de este universo. Entonces, me imagino que Dios se la puso así a Abraham. Dios le dijo a Abraham, el universo es un rollo de la Torá. Estúdialo, Abraham. Y después hay personas que se adueñan y dicen, no, es que nosotros somos los escogidos. Es que nosotros somos los especiales. Nosotros somos los 144 especiales o 144.000. Nosotros somos el pueblo escogido, ¿no? Dijimos en un principio de que a Abraham pertenecerán todo el tronco de las almas de la humanidad. Como era en un principio, Nadal. Entonces, cuando tú cumples los preceptos del cielo con amor, sabiendo que es un regalo, hay resultados. Porque cada acción física al precepto tiene como regreso bendición. Por eso está escrito, todas estas bendiciones te vendrán si tú pusieras en acción todos estos mandamientos que Hashem, tu Dios, te da. Bendito serás tú, bendita será tu casa, bendita será tu familia, bendita será tu canasta, bendita será tu alteza de Masar, bendita serás tú en el campo, bendito será la ciudad, bendita será tu salida, bendito serás en tu entrada. Que esas bendiciones siguen a las personas que están accionando los preceptos. Entonces, si a ti te dicen todas estas bendiciones te siguen, ¿acaso no vas a querer hacer los preceptos? Que en hebreo llamamos misvot, las leyes espirituales. Por supuesto que sí. Por eso Saúl de Tarso dirá el judío, o sea, el judío es el del corazón. En el primer siglo habían gentiles que eran más judíos que los propios judíos. Porque estas leyes son para todos. O sea, las leyes de la Torá son para todos aquellos que quieran acceder a aplicarlas. Abraham aplicó las leyes de la Torá y todos los preceptos de la Torá sin que el Creador se lo impusiera. Él lo hizo de manera abierta, de manera libre, lo hizo con amor y con fe. Bien. El cuerpo puede volverse alma, enseña los secretos del cielo, y habitar en la misma dimensión donde vive el alma. El cuerpo puede volverse alma y habitar en la misma dimensión donde vive el alma. De hecho, cuando el alma alcanza una vibración alta del estándar que el creador quiere, cuando el cuerpo también comienza a vibrar en esa dirección, el cuerpo se vuelve alma. Es decir, podemos ascender a las dimensiones espirituales en cuerpo y alma. Y esto también lo respalda el libro de Hanoch, el libro de Enoch. ¿Quién asciende con cuerpo y alma? Tenemos el testimonio de Enoch, tenemos el testimonio de Elías, tenemos el testimonio de Moisés, tenemos el testimonio de Yeshua, tenemos el testimonio de Saulo de Tarso. Y pueden haber tal vez muchos más que uno desconoce. Por ejemplo, en Segunda de Corintios, en la segunda carta de
Rab Shaul de Tarso, de Pablo el Apóstol, en el capítulo 12, del verso 2 al 4, está escrito, mira lo que dice Saulo de Tarso: conozco a un hombre en Mashiach que hace 14 años, y entre paréntesis dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado, dice, hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Fíjate que hasta Pablo estaba turbado, porque la mayoría de los comentaristas dicen que esta fue la experiencia que tuvo Saulo de Tarso al entrar al Gan Eden, al jardín de Edén, y Saulo está perdiendo la noción si no sabe si fue llevado en el cuerpo o fuera del cuerpo. Bien. Este es el segundo tópico. ¿Preguntas de esta segunda parte o comentarios? De hecho, la Kabbalah enseña que Enoc trascendió que el cuerpo, de hecho el lenguaje literal de la Torá dice no conoció la muerte, pero en realidad que él trascendió, pasó de un cuerpo físico a un cuerpo metafísico. La Kabbalah enseña que Enoc llegó a transformarse en el jefe de todos los ángeles del cielo y cambió su nombre a Metatrón. Lo mismo con Elías, el profeta Elías, Eliyahu, Anabí, si se dice en hebreo, trascendió a través de la Merkabá, la carroza, y recibe un cuerpo metafísico, un cuerpo celestial, como dicen palabras de Saulo de Tarso, su cuerpo celestial, o metafísico en palabras actuales, que es lo mismo, se le cambia el nombre a Sandalfón. Y de hecho, todas las personas que trascienden de esa forma se le cambia el nombre. Bien, ¿preguntas? Jacob, Miguel, adelante. cuando Saúl habla hablando de Binah, ¿o no? Oh. Te escuché entrecortadito la última parte. Cuando dice tercer cielo, ¿se refiere a Binah? ¿A Tzilut? Sí, El mundo... sí, correcto. Entró al Gan Eden, a la Sefirá de Binah, como le llamamos en el árbol de la vida. Y le llama tercer cielo no respecto a los cielos físicos, no a los cielos físicos, sino a las tres cortinas que dividen las dimensiones. Por ejemplo, hay una cortina que es la parte del mundo físico, la otra es el mundo cósmico y la que sigue el mundo espiritual. Por eso habla del 3, entró a ese plano. Eso es. ¿Qué más? De hecho, cuando estudiamos los secretos del cielo en la madrugada y hacemos meditaciones cabalísticas, nosotros alteramos nuestro ADN. Nuestro ADN. Y sabemos de que tenemos que llegar a un ADN de 12 hebras. El ser humano contiene en su cuerpo físico un ADN de 2 hebras, pero el alma, al momento de entrar a otros planos y revestirse de la energía de las letras hebreas o de los nombres de Dios, puede alterar su ADN y al momento cuando el alma regresa, altera el cuerpo. Y bueno, a muchas personas de las que estamos aquí, que hemos experimentado las meditaciones, sabemos de que alteramos las leyes físicas muchas veces después de cada clase o meditación que hemos hecho a la madrugada,
y sabemos de que nuestro cuerpo comienza a reaccionar de vibración lenta a vibración rápida. A ver, hay una pregunta acá en el chat, dice Carla, ¿Ginón cabe dentro de estos cambios de nombre? Pero claro, de hecho a Mashiach se le ha llamado Ginón. Y es uno, según el Talmud, uno de los nombres del Mashiach es Ginón. Y de hecho, en una de las clases que tuvimos de madrugada, no sé si se acuerdan, enseñamos que Ginón tiene la misma numerología que Yeshua. Luego dice, las 12 hebras son la suma de los 10 sefirot del árbol de la vida. No podría decirte, tendría que acomodarlo ahí, pero no creo. No creo. Porque las 12 hebras nos habla de 12. Nos puede hablar también de las 12 constelaciones, pero en realidad es esa regeneración supracósmica que tiene que alcanzar nuestro cuerpo físico. En Colombia, ¿alguna consulta? Hacer una pregunta, pero no, es fuera del tema. A ver, sobre Melquisedec, se me trabó la lengua. Melquisedec. Melquisedec, sí. Sí, pero eso está en el Zohar y eso es otro tema. ¿Ya? Pero ¿cuál era la consulta que no la capté? Lo que pasa es que como tú dices que, bueno, en el cristianismo se especula de quién es Melquisedec porque Abraham vino y le entrega los diezmos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿Melquisedec fue una persona real físicamente hablando o es un código? Según yo he leído sobre Melquisedec, es un código que el Zohar nos dice que hay allí referente a Melquisedec. Ya, Melquisedec sí fue una persona real. Y de hecho, Melquisedec no es el nombre de una persona, es un título. El nombre de la persona detrás de Melquisedec es Sem, el hijo de Noah. Sem, el hijo de Noé, adquirió el sacerdocio. Y ese sacerdocio es llamado Melquisedec, así como es llamado sacerdocio arónico al sacerdocio de Aarón. ¿Qué significa el sacerdocio de Melquisedec? Que no es por vía genealógica. El creador puede escoger a cualquiera, no necesariamente que venga de la línea de Aarón para ser sacerdote. Y es por eso que Saulo de Tarso en Hebreos, en el libro de los Hebreos, dice sin padre, sin madre, sin genealogía, pero no está aludiendo de que él no tuvo papá ni mamá, sino que ese sacerdocio no es basado en genealogía como los sacerdotes de Israel o la monarquía que se daba de padre a hijo. A eso se refiere. Pero el Midrash, y sabemos de que ese personaje fue Sem, el hijo de Noé. O sea, fue Sem el que se le acercó a Abraham, Avinu. ¿Pueden haber códigos con respecto al sacerdocio? Por supuesto que sí. Y hay muchos secretos que algún día, de hecho, podríamos compartir con respecto al sacerdocio de Melquisedec. Eso, mi querido Dairo. No sé si tienen algo más. Perfecto, no, sí, ya recuerdo algo de lo que acabas de decir, sí, es verdad. Sino que ahí, como tú sabes que el cristianismo trata de acomodar, o sea, si bien es cierto que creemos en Yeshua, también es cierto de que el cristianismo, la teología cristiana trata de forzar ciertos textos para acomodar ahí a Yeshua, pero Yeshua realmente tampoco es que se encaje en todo, porque Exacto. tiene también su rol. Exactamente. Y lo otro también que sacan ese tipo de teología porque conocen los hebraísmos que aparecen en la Torá.
Entonces, hay mucho concepto, mucha frase judía que hay que entenderlo desde esa óptica o si no se tuerce el significado. Bien, pasamos entonces al tercer tópico. Isaac se aparta para Abimelech. Se aparta de Abimelech, perdón. Ahí tenemos la cita de referencia donde está. Se nos dice que, aquí va muy proyectado, que hay una batalla por los pozos entre los pastores de Isaac y los pastores de Gerar. Y en el lenguaje de los secretos del cielo, representa el juicio kármico o astral. En el lenguaje del Zohar, el pozo representa a Kadosh Baruj Hu, representa el santo bendito es, el creador, que es solo bondad. Siempre cuando hablamos de pozo, o sea, que se destape un pozo y salga agua, representa la bondad divina, la bondad del creador. Y los astros que vendrían siendo como esos pozos, de hecho los 7 pozos representan los 7 planetas y estrellas que rigen nuestro sistema solar. Los astros representan, o sea, están influenciados por esa estrella que llamamos el Satán, que no quieren que nosotros recibamos la bondad de Akadosh Baruj Hu. O sea, los pastores de Gerar representan a las inteligencias astrales que están influenciadas por el Satán para que el ser humano no reciba la bondad y viva de caos, viva de sufrimientos, viva de enfermedades en su vida. Por eso la Torá habla de esa pelea por los pozos. Ellos quieren hacer todo lo posible para que nosotros no sentemos a Kadosh Baruj Hu en su trono. Y sentar a Kadosh Baruj Hu en su trono quiere decir de que la bondad divina fluya para toda la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Lo que hablábamos recién acerca de los preceptos. La persona acciona un precepto, mueve el universo a su favor. Por eso, si tú estudias los preceptos de la Torá, no solamente a nivel literal, sino también conoces el secreto del precepto, realmente tú vas a hacer fluir los pozos, el agua, el manantial del Creador para tu vida y lo vas a ver reflejado en tu vida personal, lo vas a ver reflejado en tu familia, lo vas a ver reflejado en tu entorno, en todo lo que te rodea. Es por eso que nosotros cuando meditamos, destapamos los pozos. Los nombres de Dios y las letras hebreas son destape de pozos espirituales para recibir bondad divina en nuestro mundo y en nuestra vida. De hecho, el nombre de Dios que representa el pozo es Adonai. Adonai se escribe Aleph, Dalet, Nun, Yud, en letras hebreas. Si al nombre Adonai tú le quitas esta primera letra, que es la Aleph, perdón, tú le quitas esta primera letra, que es la Aleph, sabemos, dentro de los secretos del cielo, que la letra Aleph, de las 22 letras que existen, es la única letra que le corresponde al Creador, representa al Creador, a la divinidad. Entonces, si tú le quitas la Aleph al nombre de Dios Adonai, al permutarla te da Din. Le saca la Aleph, te da la palabra Din, y Din es juicio. Entonces, este mundo, sin la bondad divina, sin la presencia divina,
es juicio total, es caos. La bendición solo es posible cuando estamos en armonía con el mundo astral. De lo contrario, nos enviarán energías disonantes y será todo un caos. Bien, pasamos a la cuarta. La tercera era más cortita y pasamos a la cuarta y al último tópico que tenemos para esta semana, que tiene que ver con las bendiciones de Isaac, del patriarca Isaac a Jacob y a Esaú, a Jacob y a Esaú. Las fuerzas del mal son muy astutas y no vas a poder con ellas entre tanto que no uses las mismas armas de ellas. ¿Sí? Rivka hizo el ticún de Eva engañando al mal, representando a Esaú, para que la bendición cayera sobre Jacob, el hijo legítimo de Adán y Eva, representado en Jacob. También la Torá nos habla de la voz de Jacob. La voz de Jacob alude en estos textos al estudio profundo de la Torá. La mano de Esaú alude a todos los pecados que una persona pudiera haber cometido. De hecho, aquí le voy a explicarle esta parte. Vale. Ahí. Cuando hablamos de la voz de Jacob, fíjate que voz en hebreo se dice kol. Voz en hebreo se dice kol, y la palabra kol está compuesta de dos letras. La letra kaf, que vale 20, y la letra lamed, que vale 30. No se olviden que todas las 22 letras hebreas, cada una de ellas corresponde a un valor numérico. Esos valores numéricos ya están estándares. Ya sabemos cuánto vale cada letra. Por lo tanto, cuando hablamos de la voz de Jacob, la voz en hebreo se dice kol, y la palabra kol está compuesta de dos letras hebreas, la kaf y la lamed. La kaf vale 20 en su valor numérico, y la lamed vale 30 en su valor numérico, que haciendo la suma nos habla de 50. Por eso que decíamos que Jacob alude al estudio profundo de la Torá o los secretos del cielo. Entonces, Kol alude a 50 y número 50 representa el mundo de Binah, de donde vienen los secretos del cielo. Entonces, cada vez que se habla de la voz de Jacob, se está refiriendo a los secretos del cielo. Por otra parte, tenemos la mano, refiriéndose a Esaú. La mano sabemos de qué es la que nos da la fuerza. Y en cada mano tenemos 14 falanges. ¿Ya? Cuando veamos aquí la manito, tenemos 3 en uno, 3 en otro, 3, 3. Y en el pulgar tenemos 2. Si te sumas, tienes 14 en cada mano. Y la Torá te habla de la mano de Esaú, que alude a los pecados que una persona pudo haber cometido. Entonces, al tener 14 falanges en cada mano, si las juntamos nos da 28 falanges. Y sabemos de que hay una palabra en hebreo que tiene valor numérico 28, que es la palabra fuerza. De hecho, es con la mano la que tú aplicas fuerza, y en hebreo fuerza se dice koach.
Dijimos que la Kaf vale 20, igual que acá arriba, y la Het vale 8, nos da 28. ¿Sí? Entonces, como Esaú era hombre perverso, él usaba su mano o su fuerza para hacer el mal. Dios nos libre a nosotros para usar la fuerza, usar nuestra fuerza, nuestra energía para hacer el mal. Bien, volvemos a donde estábamos aquí. Bien. El plato favorito de Isaac hace referencia a la mala boca con la que Esaú lo tenía engañado. En la Torá hay una profecía que dice que serás esclavo de tu hermano, que hace referencia a vivir con las angustias y los dolores de este mundo físico. De hecho, esclavitud, en el lenguaje de la Kabbalah, es cuando el alma está presa del cuerpo o de las vibraciones del cuerpo, de las limitantes del cuerpo. Cuando la bendición se dice serás esclavo de tu hermano, significa que Esaú solo va a ver el mundo físico, y eso es lo que trae esclavitud para el alma. La bendición de Isaac, que Isaac le dio a Esaú, representa el dominio del mundo físico que iba a tener, y la bendición de Isaac a Jacob representa el dominio del mundo espiritual y del mundo físico que Jacob iba a tener. Bien, hasta aquí vamos a llegar con los secretos de esta porción. Dejo abierta la ventana si hay preguntas. Jacob, qué pena, amado. Es que hubo una interrupción ahí de comunicación y no escuchamos lo último. No hay Cuando problema, cerraste la diapositiva. no hay problema, mi querido amigo. Lo vuelvo a repetir. Quedamos la parte cuando Isaac bendice a sus dos hijos. Ya bendice a sus dos hijos. Hay una parte de la Torá que dice que serás esclavo de tu hermano. ¿Sí? Y ser esclavo de tu hermano es un código espiritual que significa que en el caso de Esaú, que solo él iba a poder tener acceso a lo que es físico, a lo material. Y en eso consistía la bendición de Isaac a Esaú, que él pueda tener dominio del mundo físico. Pero la bendición que Isaac le da a Jacob representa el dominio del mundo espiritual y también del mundo físico. Por eso que Jacob después, cuando sale de la tierra de sus padres, sale con la bendición, pero a la vez, cuando llega después donde su suegro, llega a ser muy próspero. De hecho, creo que ya después en la parashá que sigue la próxima semana, vemos ese incidente de Jacob en la casa de su suegro, todo el trabajo, y sale muy próspero de allí. Por otra parte, vemos la bendición también que Jacob tiene de la conexión de la escalera, que eso también es parte de la próxima porción, que conecta el cielo con la tierra. Por lo tanto, Jacob demostró bendiciones espirituales y también bendición en el mundo físico. Dominio, reinado en el mundo espiritual, dominio y reinado en el mundo físico. Pero solamente Esaú iba a tener dominio en el plano de esta dimensión física. Eso es, mi querido amigo Dairo. Amén. Baruch Hashem. Si hay más preguntas, comentarios. Miguel.
Sí, entonces la bendición no hay que confundirla con la primogenitura, no es lo mismo. Bueno, Creo que está Torá, la bendición pasaba por ahí. La bendición pasaba porque por ahí. La primogenitura es como la posición. ajá, claro, porque cuando volvió Esab, después de haber sido Isaac engañado, le dice, me engañó 2 veces. O sea, primero primogenitura y ahora mi bendición. O Claro, sea, y después vuelve a bendecir cuando a casa de su tío, de su abuelo, a buscar a esposa, lo vuelve a bendecir a Jacob. E incluso a Esab también lo bendice. Son como 3 bendiciones entonces al final. sí. Bueno, hay bendiciones que tenían que ver con la parte espiritual y otras bendiciones de padre a hijo, ¿ya? Como un padre bendice a su hijo. Y hay otra bendición que Ok. tenía que ver con la primogenitura. Y esa bendición, de hecho, recién se suelta cuando Jacob vence al ángel de Sab. Claro, no la recibe al tiro. Sí, Buena porque uno siempre, antes lo encerraban todo en la primogenitura. O sea, primogenitura era la bendición total. O sea, una o la otra. Entonces, aquí uno leyendo bien, escarbando bien, son 3 bendiciones que hay ahí. exactamente, exactamente. Qué bueno, gracias. A ti también, Miguel. Quiero hacer un aporte con la muerte. Sí, claro. Adelante, hermano José. Dice, bueno, en el antiguo Medio Oriente se usaba algo que se llama la bendición y la herencia, que era el reinado de cada generación, ¿cierto? En este caso, Isaac, Jacob. Y también, pero creo que Jacob hace el ticún cuando va a donde Labán. Labán lo engaña a él, ¿cierto? Y entonces ya cuando llega el ángel, como él ya va a tener doble bendición, él agarra al ángel y en la hora en que lo agarra, o sea, lo prende del muslo, ¿cierto? Conforme a lo que Abraham había hecho cuando tú hacías un pacto, le agarraba el muslo, ¿cierto? Entonces viene él, lo agarra y le pide la bendición y le da la doble bendición. Pero ¿cómo sabía Jacob eso? Esa es la pregunta. ¿Era aporte o pregunta? Ahí no entendí. Las dos, las dos, las dos. Primero el aporte y ya el otro la pregunta. ¿Cómo sabía él? Pues, o era que ya venían preparados, o sea, en el paquete de Jacob. Sí, sí, no, de hecho, eh, yo considero que ya todo venía ya dentro de él. Eh, Bien, como decía usted, Jacob eh, hace su ticún ahí con su suegro, eh, pero en realidad, cuando se habla de dos bendiciones, en Kabbalah habla siempre del mundo de arriba y del mundo de abajo. O sea, bendiciones espirituales y bendiciones físicas. Esas fueron las bendiciones en general que recibió el patriarca. De hecho, todo lo que él hacía después se multiplicaba. Lo vemos en el caso de su suegro, cuando le prohíben, o sea, cuando le comienzan a cambiarle las ovejitas, eh, y después Dios mostró que estaba con Jacob. Ya la bendición fluía sobre él ya. Y aún todavía no peleaba con el ángel, porque eso se dio en la casa de su suegro. La bendición del ángel se da cuando ya él sale de ahí y llega a un lugar y ahí después tiene una visión y comienza la batalla espiritual, por decirlo así. Bien, ¿qué más?
Giovanna levantó la manito delante. ¿Cuál es la connotación espiritual que una mujer puede, justa, como Ritka, puede tener un hijo malo, como Esaú? Bueno, primero hay que saber de que las matriarcas venían de un mundo oscuro. Las matriarcas, uno las ve ya, siempre acostumbra a uno verlas desde la conversión, por decirlo así, para adelante. Pero resulta que las matriarcas también venían del lado de la impureza. El lado de Labán eran del lado de la impureza. Y de hecho es el mejor ejemplo de un sadik o de una sadeke, de un justo, de una justa, que no nacen justos. Rivka no nació justa. Rivka venía del otro lado. Del otro lado trascendió y llegó a ser la sadeke o la justa. Y a veces sucede eso cuando... y de hecho también, por algo también estaba estéril. Tenía el mismo problema que Sara. El mismo problema que después va a tener Raquel. Que tiene que ver con la infructificación. La persona cuando está en idolatría no es fructífera. Y las matriarcas en primera instancia venían de allá. Entonces, tampoco hay que satanizar tanto a Esav, porque Esav también tenía luz. Era un hombre excepcional también. Y todo era por un fin eterno, que de hecho Esav todavía existe, pero no existe tal vez físicamente, pero Esav, su espíritu, su energía, sí está en el mundo. De hecho, el pueblo judío, cuando habla de Esav, siempre lo tipifica al pueblo cristiano, porque de Esav sale Edom, de Edom sale Roma y de Roma sale el cristianismo. Y cuando habla de Jacob, alude al pueblo de Israel. Y yo una vez en una clase de Kabbalah escuché de que Esav va a ser su tikkun completo. Por lo tanto, ambos funcionaron desde el plano de la soberanía divina. O sea, ni uno es más bueno que el otro. Todo es perfecto y todo funciona en el lugar que tenía que funcionar. Ok, muchísimas gracias. De hecho, hasta las fuerzas del mal son fuerzas del bien. Ah, Sí. sí. Hasta el Satán es un ser, como decimos acá en Chile, a la pinta. Es una fuerza que necesitamos en nuestras vidas. ¿Sí? Jacob no pudo ser Jacob sin Esav. Se requiere esa fuerza. Y es parte de todo el funcionamiento cósmico para poder sacar lo mejor de nosotros. Pero al final, eso que nosotros percibimos como fuerzas del mal, al final de la radiación va a ser cambiado. Las fuerzas del bien y las fuerzas de la unidad en la humanidad va a arrancar el mal de este planeta. Cuando ya dejemos de llamarle malo al malo. Ok. ¿Sí? Y cuando sepamos que el malo es bueno, y cuando haya respeto por el que creemos que es malo, el malo que llamamos malo va a cambiar la polaridad y se transformará en bueno. Porque las energías no se mueren, las energías se transforman. Por lo tanto, hasta el mismo Satán se transformará en un ángel de luz. ¿Cómo se ve? Ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Estás preguntándome? Ah, ya. Yo quiero decir algo y es que según los sabios no hay personas malas, sino que hay fuerzas de las clipo operando dentro de las personas. A eso es lo que se le llama el sistema inmunológico débil espiritualmente hablando. Entonces lo que pasa es que nosotros hemos venido arrastrando una mentalidad en donde hacemos lo que se llama fragmentar a la divinidad, en donde
el mal es como si se le hubiera salido de las manos a Akadosh Baruj Hu. Claro, Pero el mal, es más, son conceptos muy elevados en donde si tú no estás preparado, no los vas a creer, o en el peor de los casos te vas a ir de una comunidad o de un grupo donde te están enseñando eso, porque tu cabeza no lo asimila. Pero incluso dicen que el mal es una vestimenta de Hashem. Paró es un nombre de Hashem. Entonces, cuando nosotros automáticamente interiorizamos esto de esta manera o de la forma correcta, automáticamente el mal desaparece de nosotros. Pues eso es lo que... completamente de acuerdo, mi amigo, completamente de acuerdo. De hecho, este concepto de mal y bien, en nuestras clases creo que ya están erradicados ya. Por eso que cuando usamos términos decimos representa, no decimos Esab era esto, sino que Esab representa, es un símbolo solamente de hablar de esas fuerzas oponentes, esas fuerzas contrarias que a la vez son divinas y vienen del propio creador igual. Lo que pasa es que al ser humano le gusta solamente el amor, la bondad, pero no le gusta el rigor. Pero resulta que el rigor también es una parte de la divinidad. Dios es todo y está en todo. ¿Alguien más? No sé, aquí... Otra de las cosas es que el mal lo genero yo cuando mi vasija se convierte en una vasija de deseo egoísta. Correcto. Ahí ya el mal toma forma. Pero una manera de erradicar, por así decirlo, erradicar el mal de mi vida es convertir mi vasija en una vasija de deseo altruista, recibir para compartir. Exacto. De lo contrario, si tú recibes para satisfacer tu ego, ya ahí se le da la cara, se le da un rostro al mal. Sí. De Hola, Judy. hecho, hay una palabra Mi hija como lo quiero. en hebreo, Ya. parece que alguien activó el micrófono. A ver, ¿quién activó el micrófono? Ah, ya, ahí sí. Bueno, hay una palabra en hebreo que realmente lo expresa así, mi querido, como tú lo estás mencionando. No me acuerdo cuál es, pero sí tiene que ver con el deseo egoísta. De hecho, ese es el único mal. Es el razón admitido. Ese mismo, Miguel. Lo andaba buscando. Tiene que ver con eso, con el deseo egoísta. Y en realidad, fíjese bien que aún el deseo egoísta sigue siendo para bien. Todo trabaja para el Dios uno. Absolutamente todo trabaja para la divinidad. Y el egoísmo de uno es el ticún de otro. Pero el egoísmo de ese uno, también el problema para ese mismo uno. Pero al final todo sirve a la misma divinidad, de una y otra manera. Como lo decía el Midrash en la mañana. ¿Cómo decía? Todo es para bien y que todo lo que acontece y en la persona que está en el lugar, por ejemplo, en el que está haciendo un trabajo para Dios. Claro. Independientemente de que conozca la Torá o de que sea judío o lo otro, está haciendo un trabajo para Dios. Sí. Y si va a llegar a la verdad, va a llegar a su momento. Sí. Exacto. De hecho, el concepto de bien y el concepto de mal y bien, luz y tiniebla, pertenece a la dualidad. En Axilut no existe el mal. O sea, en ese estado de conciencia, de unidad, o sea, no hay mal. De hecho, el mal, en realidad, si habría que llamarle algo mal, algo malo, es no entender el bien que hay en eso que yo no estoy entendiendo. Es necesario. Yo encuentro que es necesario el mal para
para uno poder así ver, vencer es eso, y otra vez ponerse en el camino, como se dice, e ir avanzando. O sea, cada mal que a uno le pasa, yo lo entiendo así, ¿cierto? Que es como un escalón. Si lo pasas, subes y Ya. te avanza. Y eso sigue siendo bueno, sigue siendo del bien. Por eso que necesitamos nosotros elevar nuestro estado de conciencia, para que lo que desconocemos, que vendría siendo como eso lo que nos hace percibir la dualidad como mal, para que lo que desconocemos sea conocible. Por eso la persona que dice yo no necesito leer, yo no necesito estudiar, es lamentable. Giovanna está levantando la manito, adelante. Sí, señor. Estaba pensando en el símbolo del yin yang. Tiene que ver con lo que estamos viendo, Sí, correcto. y lo que ustedes dicen también me hace recordar Romanos 8:28, Gansule Toba, porque los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Ujú. Exactamente. ¿Y qué significa amar a Dios? Amar a Dios significa unirme a su conciencia. Ser ejat. Exactamente. Ser uno. Yo quería decir algo, Amado, y es de que la señora allí, con todo respeto, o sea, no la hermana Giovanna, sino la hermana Armides, creo, una estrategia del Satán es decir de que algo, y esa frase la tenemos siempre a flor de labio, y es, me está pasando esto malo, pero no es malo, es lo que necesitas para elevarte, sino que siempre lo vemos como mal. Y resulta que ahí es donde caemos en la fragmentación, en la dualidad. Correcto. Y entonces me aferro a ese mal que aparentemente veo como mal, y entonces lo sigo viendo como un mal. Pero si yo me elevo de conciencia, como lo dice nuestro amado Moré, ya yo no lo veo como un mal, era lo que necesitaba para elevarme. Y tengo que trabajar sobre esa plataforma para poder elevarme de conciencia. Lo que acabaste de decir, Jacob no llega a ser lo que es si no hubiera sido por Esaú. Y esa historia la vemos repetida desde Adán Harrison, desde allá, y todo el tiempo la estamos viendo. Entonces lo que tenemos que hacer es, como enseñan los sabios, abordar la Torá no como un libro de historias, es tu historia, es la vida es tu vida, la historia de tu vida. Cuéntame, hermano. Sí, claro. Hay una pregunta acá. Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. Claro, exactamente. Y de hecho, les voy a decirles algo. Mashiach no sería Mashiach si no fuera por la serpiente. Oiga, Mashiach no fuera Mashiach si no fuera por la serpiente. Aquí hay una pregunta, Amado. Otro hermano que se llama igual que tú, Jacob. ¿Me escuchan? Habla más duro. ¿Me escuchan? Muy buenas. Adelante, Jacob. En cierta ocasión estaba estudiando con un señor de Bogotá que no es judío, ¿sí? Él es estudiante de la Torá. Y llegamos a un momento en que él me refutó y me dijo que prácticamente a Dios se le salió, o sea, al Codeolán se le salió de las manos el Satán. Y que lo que yo estaba hablando, estaba también así como ustedes lo hacen hoy, prácticamente era fábulas judaicas inventadas por los rabinos. Sí, yo me dije, no, es imposible que a Shin Ibarra se le salga de las manos algo. Sí, prácticamente en el caso, por ejemplo, a mí me ha pasado, a veces otros judíos vienen, me ofenden, me humillan, y yo me siento como deprimido, como que ya mejor no rezo, mejor no estudio Torah. Sí, me siento como que las fuerzas me abandonan, y llega alguien más y me dice, me comienza a decir, pero ¿por qué vas a dejar de estudiar si estás bien? Porque el otro te dijo, y comienza como a incitarme a que yo vuelva a traer el estudio y el resto. Sí,
es necesario siempre pues imagínense, si el mundo fuera solamente solo bondad y justicia y amor y paz, entonces, o sea, prácticamente habría un gran desastre. Tiene que haber el mal para que pueda coexistir el bien y viceversa. Ahora, ¿cómo lo ve la Cábala en cuanto a la parte del Satán? Como dicen los cristianos, que se reveló allá arriba en los cielos, se trajo una tercera parte de acá abajo y fue echado abajo a la tierra. ¿Usted cómo lo ve desde el punto de vista de la Cábala en cuanto a ese aspecto? Muchas gracias. Bueno, con respecto a ese evento, es un tema de contexto del texto, porque hay dos textos, uno en Ezequiel y en otro en Isaías, que se habla de una supuesta rebelión. Pero si uno comienza a leer el texto completo, uno se da cuenta de que está hablando en parábolas. De hecho, hay uno que dice, dile al rey, háblale al rey porque habla del rey de Tiro, o sea, el príncipe de Tiro en un texto, y en el otro habla del rey de Babilonia. Y de hecho, en uno de esos textos comienza diciendo, dile, por ejemplo, háblale al rey de Babilonia en Proverbios. O sea, ya al momento de decirle Proverbios, o sea, como se traduce en la Biblia popular, no sé cómo dirá el original, no me acuerdo, pero tiene que ver con alegoría. O sea, háblale a este rey en alegoría, porque ocurrieron dos cosas específicas con el rey de Babilonia, en este caso Nabucodonosor, y con el príncipe de Tiro, que ayudó a los judíos a volver de Babilonia a la tierra de Israel. Dios les manda un mensaje con los profetas a ellos para que le hablen en un lenguaje metafórico. ¿Ya? Pero el mensaje es para estos reyes que, habiendo sido bendecidos por el Creador, terminan rebelándose. O sea, tomaron una actitud egoísta, una actitud rebelde. Por ejemplo, cuando le habla al príncipe de Tiro, le dice, tú que te paseabas en las piedras preciosas, en las piedras de fuego, en el Edén estuviste. Pero resulta que a este hombre le están hablando en metáfora. Y la metáfora es que como el príncipe de Tiro no solamente ayudó a trasladar a los judíos de Babilonia a la tierra de Israel de regreso, sino que también ayudó en la construcción del templo. Y este personaje, obviamente que se paseaba por las piedras preciosas que había en el templo, en el Beit HaMikdash en Jerusalén. Y en el Edén estuviste. Edén es un código para hablar del Kodesh HaKodashim, del lugar santísimo que había en el templo. Por lo tanto, cuando uno no entiende las alegorías, cuando uno no entiende los códigos, realmente, si lo tomo todo literal, voy a crear una fábula. Porque en ninguna parte se habla para empezar, del título Lucifer. O sea, la palabra Lucifer uno no la encuentra por ninguna parte, yo por más que la busco no la encuentro en la Biblia. Me imagino que no está. ¿Y por qué no está? Porque es una mitología. Entonces, el creador, debido a la importancia, o sea, llegaron a ser tan bendecidos estos personajes, y de hecho hasta en el caso de Nabucodonosor llegó hasta tener visiones, y visiones de alto calibre espiritual. Es por eso que se le llama querubín, hablándole metafóricamente, por tener ese tipo de visiones, pero es una metáfora. De hecho, aquí en la vida real, a veces uno a los niños le dice mi querubín, pero jamás se va a estar uno imaginando que está hablando de la rebelión de Lucifer en el niño. Entonces, la rebelión de Lucifer es un mito. Lucifer jamás se ha revelado, o sea, si le llamamos Satán a Lucifer, por decirlo así, eso jamás ha ocurrido. O sea, al que llamamos Satán jamás se ha rebelado contra el Creador. Él sigue funcionando como él es el fiscal, como aparece en el libro de Job. Dice que él iba detrás de los hijos de Dios, de los Ben Elohim, los ángeles, iba a informar toda la fiscalización que hacía la tierra. ¿De dónde viene? Le pregunta el Creador. De fiscalizar la tierra, o sea, de andar por ella. Y me encontré por ahí por uno que se dice Sadik, parece que si tú les quitas lo que tiene, ya te va a dejar de servir, va a dejar de ser quien es.
Y ahí viene después bueno, el aspecto literal, el creador le hace comprobar al Satán que realmente Job era un sádico. Pero sí, Job tenía que cumplir un ticún. ¿Usted sabe por qué Job perdió toda la riqueza? ¿Por qué ese ticún de Job? El Zohar lo revela. El Zohar dice que Job perdió todas las riquezas que tenía porque dice el Zohar que Job era el tesorero del faraón. Por causa de Job, Israel quedó en ruina en Egipto. Por lo tanto, después cumple su ticún y él queda en el mismo estado, se le quita todo para poder rectificar. Pero aún así entendió el mensaje. Esa es mi respuesta, mi querido Jacob. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Baruch Hashem, a veces creemos que las consecuencias, o sea, yo tengo una anotación y es de que nosotros creemos engañar a las personas. Bien, engañamos a la gente, pero al universo no lo engañamos. Exactamente. Causa y efecto. Entonces, mira, tú lo que dice el Zohar. Job lo vemos como un hombre justo, que es el caso contrario, como de lo que tú mismo me estás diciendo, de que los patriarcas o las matriarcas siempre las vemos desde la perspectiva de buenas, pero salen del lado oscuro. Exacto. Aquí vemos lo contrario. Job estaba pagando algo, así hubiera hecho Teshuvah ya, pero lo estaba alcanzando causa y efecto. ¿Ya? Entonces, aquí hay la hermana Carla coloca algo muy interesante que es un concepto muy repetitivo en la Kabbalah, y es que el mal, ¿qué es? Ausencia de luz. Eso es todo. Así, ahí se reduce lo que es. Sí, así es en sí. Caos. Si hay caos en tu vida, lo que dicen los sabios es, examínate porque hay ausencia de luz. Van a hacer otra pregunta. O sea, con respecto a eso, bueno, tú te adelantaste, pero quiere decir que Job había hecho cosas malas y después, o sea, uno lo ve ahí como un hombre correcto, justo y todo, y es que lo que le pasó fue consecuencia de lo que él había hecho. Sí, recibió el fruto de lo que él había sembrado, que se había hecho cosas que no estaban bien, entonces cuando le pasaron uno dice, y era justo, pero tenía pendiente algo. Sí, hay uno solo. Que no estaban bien. Aquí como vemos varios, entonces todos quieren hablar y se animan. Sí, no, súper, súper. Todo eso suma. Es como cuando uno hace cosas. Bueno, uno está joven, hace cosas, y después cuando tiene los hijos, ay, pero tú por qué fumas, ay, tú por qué quieres ir a fiesta, ay, tú por qué esto. Y cuando uno voltea y ve su vida y dice, no, pero si yo joven era desobediente, era esto, era lo otro, entonces, y ahora yo me las quiero tirar de bueno, y vamos a ver que si miro en la espalda mía me doy cuenta de todo lo que yo hice. Y mira a mis hijos. Tu reflejo, claro. Ya. Tus hijos empiezan a lo que se llama a vibrar acuerdo a afinidad de forma. Es como cuando una persona, un ejemplo, a mí me da rabia que alguien llegue tarde, pero yo soy muy puntual. Yo soy el jefe de una oficina, ¿verdad? Y a mí me molesta que Jacob siempre me llega tarde, me saca la piedra, como decimos acá. Y entonces resulta que la Kabbalah tiene explicación a eso y dice, pero ¿por qué a este tipo que está... nosotros justificamos el que el tipo le dé rabia porque ve que el otro llega tarde y él es muy puntual, es un ejemplo. Y resulta de que la respuesta no la da la Kabbalah, dice que le da rabia porque él es igual de incumplido, no ante la gente, sino con él mismo. Por decir algo, se hace una promesa de bajar de peso, de hacer dieta, y nunca lo hace, siempre pospone. Se hace la promesa de ahorrar y nunca ahorra. Entonces, eso es vibrar por afinidad de forma, lo que tú estás diciendo. Exacto. Por eso es que el Señor dice que no prometa uno algo que no vaya a cumplir. Mejor no prometa, porque si promete y no cumple, como hace uno siempre, voy a hacer esto, voy a hacer y que no. Yo termino con esto. No sé si alguien de los del hermano Jaco, nuestro More, tiene algo que no los hemos dejado hablar, pero en el tema de Job hay varias cosas también. No solamente puede ser un ticún, también se dice que Job era el chivo expiatorio
que Hashem tenía y había levantado para tirárselo de carnada a Satán en el día de Yom Kippur. Y por eso él se presenta y por eso se enseña o se sabe que el evento, cuando empieza la historia de Job, dice que apareció de repente el Satán y le dice, ¿de dónde viene? No, por ahí me estoy dando un borondo, una vueltecita. Pero ese día era el juicio, era el día de Yom Kippur, de Rosh Hashanah. Entonces, y fíjate bien que ese mismo día fue cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto para cruzar el mar Rojo. miren eso. En la presencia del mar Rojo el Satán no estuvo, porque andaba, Job, como dice, sirvió como chivo expiatorio para dejar de que Satán no interviniera en el cruce del mar Rojo al pueblo de Israel. Por eso es que se dice que el libro de Job es más antiguo que la Torá. Sí. Es lo que he escuchado yo. Sí. Porque la Torá se entrega en el monte Sinai y ya Job existía. Job fue la carnada para que el Satán no estuviera ahí cuando miran estos secretos que estamos aprendiendo hoy. Entonces, Job, dice el Zohar, yo lo he leído, no es un concepto mío, no, eso que les estoy diciendo está en el Zohar. Y dicen que por eso no es bueno que un hombre que estudie, una mujer que estudia Torah esté solo. Porque el único que pudo soportar la prueba fue Job, porque Job fue un alma elevada a unas dimensiones impresionantes en donde pudo resistir la prueba del Satán, el ataque del Satán. Pero yo no sé si soy capaz de probarlo. Entonces, por eso el pueblo o los justos o los que tenemos una comunidad, tenemos que estar allí como las ovejitas unidos. Ese es el mensaje que da el Zohar sobre el tema de Job. Entonces, yo lo dejo allí y de pronto los hermanos tienen algo más que... Sé que no es bueno que la gente pida así. Sí, claro. Total. Por eso la comunidad de vivir cerca. Si esta es una casa de estudio, la gente de vivir aquí cerca. Claro, todos tienen que venirse para acá. Yo les vendo aquí propiedades a los lados. Les estoy haciendo propaganda. Les voy a construir aquí, les voy a alquilar a todos. No, pero sería tremenda bendición, ¿no? Uno puede se reunir a estudiar. La mujer sale de trabajo, se encuentra con la señora que lidera a estudiar. Cuando vienen y entran los hombres, también hacen lo mismo. Y hay, a estudiar. Y hay comunidades que hacen eso, construyen ahí. Vamos a hacer eso un kibutz. Ya se comprometió públicamente a que para que se venga el hermano Jacob de Chile con toda su comunidad y vivimos en kibutz. Claro, Hashem. Amén, amén. Bueno, la verdad que, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Que hay bienestar, hay bendición. Claro. Pero así, si estamos divididos, y uno por allá y otro por allá, no es bueno. Como hoy, ¿qué problemas para venir? Bueno, ahí está el ejemplo de hoy. de verdad que ha sido un momento espectacular. Por aquí me están pidiendo que cada 8 días en Shabbat nos reunamos a estudiar Torah, los dos, si es posible, amado Jacob. No, Baruch Hashem, con gusto. Con gusto. Amén, amén. Bueno, qué duro, hermano. Ana creo que está levantando la manito, ¿o no? De eso, que me voy para Barranquilla en unas horas, entonces para que oren por mí, les agradezco mucho. He aprendido muchísimo en los días que he estado acá compartiendo con el hermano Dairo y ahora con sus enseñanzas, que bueno, porque hay muchas cosas que uno no sabía. Gracias por esas enseñanzas. Amén. El More de Chile dice la palabra que Job era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ese es el concepto que Dios tiene, que Hashem tiene de Job. Sí, lo que pasa, cuando dice apartado del mal, se refiere que Job no es que en él no haya mal, o sea, hablando que no haya cometido alguna transgresión. Cuando dice que en él no había mal, quiere decir de que Job después logró alcanzar la mente de la unidad, porque sabemos de que incluso su propia esposa le dice, maldice a Hashem, y dice, maldice a Dios.
Y en el lenguaje metafórico, la mujer representa el cuerpo físico, o sea, la parte humana de Job diciéndole a él, maldice a Job. Pero Job en su mente, ya no dual, sino unificada, él dice, de Dios no solamente recibiré el bien, sino el mal también lo recibiré. O sea, de Dios viene el bien y viene lo malo. Eso es conectar ambas polaridades, conectar eso positivo con lo negativo y hacer una sola unidad. Por eso se dice que ya en él no había maldad, porque logró ascender a ese estado de conciencia. Ok, después en el libro de Job vemos toda una disertación de depresión. Yo soy psicóloga y veo Job muy caído de ánimo, muy caído de espíritu, tanto que Hashem lo tiene que reprender. ¿Sí? Quiero su opinión. Sí, o sea, Hashem reprende a Job cuando entra en una depresión tan profunda de ver que pues todas las cosas le son quitadas, incluso el buen nombre, la salud, todo le es quitado. sí, porque fíjense que para poder llegar muchas veces al ese estado de conciencia de unificación, a veces no es tan fácil. El alma tiene que pasar por varios procesos y de hecho, principalmente el mundo emocional que tenemos, tiene que madurar. En Kabbalah le llamamos las sefirot inferiores. Ese plano de emociones, desde Gesed a Yesod o Malhut, tiene que madurar. Entonces, ¿qué es lo que nos hace salir de la dualidad en este plano de vida? Son las emociones. Sí. Nosotros percibimos el mal, ¿por qué? Por las emociones que nos causa. Sentimos dolor, le llamamos al dolor malo. Sentimos, no sé, una sensación extraña, eso le llamamos malo. Miedo, le llamamos malo. Vacío. Vacío, exactamente. Pero en realidad eso denota, cuando yo le llamo malo al vacío, cuando yo le llamo malo al dolor, en realidad lo que está ocurriendo es, o estoy demostrando, es una inmadurez emocional. Porque la persona que maduró sus sefirot internas, maduró sus emociones, deja de llamarle al dolor mal, sino que le llama bien y le llama maestro y le llama aprendizaje. Gracias. Con gusto, Giovanna. Bien, mis estimados, yo tengo que ya retirarme porque tengo otro compromiso, tengo que ir a dar ahora otra enseñanza a otro lugar. Amén. Así Bueno, que, hermano Jacob, muchísimas gracias. Primero que todo a ti, a tu gente. Un abrazo caluroso desde acá, desde Medellín, Antioquia. Y bueno, si no nos vemos en cuerpo y en alma, nos veremos en el Olana Bar, todos. o nos veremos en otros planos. Amén, sí. Seguramente nos podemos encontrar en las regiones celestiales. Así es, Baruch Hashem. Muchas Así gracias, amado. No, gracias también. Saludo a toda la comunidad allá en Colombia. Mucha verajá, que la energía Saluden, gracias. para allá. Gracias. Saludos, paisa, parcero. Shalom, shalom. Miguel Shalom. parece que es como de Bogotá. O ¿de dónde era Miguel? Chileno. ¿De dónde? Chileno. Ah, pero chileno cruzado con paisa, porque no habla chileno, mano. Usted habla como paisa. Eso fue cariño. Okay. Baruch Hashem, bueno, un abrazo a todos. Shabbat shalom. Mucha verajá para todos. Bendiciones. Amén. Muchas gracias. Shalom, bendiciones a todos. Shalom. Bendiciones para todos. Shalom, shalom. Shalom, bendiciones. Muchas Shalom, gracias. shalom. clase, maestro. Gracias. Shalom, shalom. Shabbat shalom, profe. Baruch Hashem. Shabbat shalom, mi niño.